Bienvenidos a otro episodio de FlowQA Insights. Hoy exploraremos un tema fundamental en la gestión de calidad en laboratorios: cómo elaborar una lista de trabajo, checklist, para una autoinspección. Las autoinspecciones son revisiones internas que permiten detectar problemas antes de una auditoría externa, asegurando que el laboratorio cumple con los estándares de calidad y normativas internacionales. Para esto, nos acompaña la doctora Luz, experta en gestión de calidad en laboratorios de citometría de flujo. Gracias. Pues bien, implementar un sistema de autoinspección efectivo ayuda a identificar áreas de mejora, prevenir fallas y garantizar que los procesos y los equipos del laboratorio funcionen correctamente, entre otras cosas. Hoy veremos qué es una autoinspección, qué elementos clave debe incluir una lista de trabajo y cómo implementarla de manera eficaz y eficiente. Entonces, pensaremos en qué es una autoinspección. Bien, pues es una evaluación interna programada que permite al laboratorio detectar y corregir problemas antes de una auditoría externa o inspección regulatoria. Estas evaluaciones son sistemáticas, son independientes y se espera también que sean documentadas. Además, se realizan con el propio laboratorio, es decir, los integrantes del laboratorio la realizan a su propia organización y permiten verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad, de las normas que están aplicando o a las cuales se quieren adherir, y además de las buenas prácticas que se están llevando a cabo a nivel interno dentro del laboratorio. Los objetivos de la autoinspección van a depender de las normatividades. Por ejemplo, dependiendo de los lineamientos de la ISO 9001, la 17025 o la 15189. Por lo tanto, evaluar el cumplimiento de normativas y procedimientos internos implica verificar si los procesos cumplen con las políticas, los procedimientos y los detalles o requisitos de cada una de ellas. También implica detectar y corregir los errores antes de una auditoría externa. Entonces, nos permite identificar potenciales falencias antes de que ocurran estos fallos mayores. También es otro beneficio que nos permite asegurar la trazabilidad y precisión de los análisis, así como verificar el mantenimiento adecuado de los equipos. Saber que en todos estos procesos de la trazabilidad del mantenimiento están fallando o están faltando o la frecuencia con la que se realiza. Asimismo, otra ventaja es fomentar una cultura de mejora continua y de buenas prácticas en toda la organización. Eso significa que vamos a estar un poco más amenos y más familiarizados con estos temas de calidad, haciéndolos más fáciles de cumplir. Entonces preguntamos, ¿quién lo realiza? Pues bien, puede ser el personal propio del laboratorio, que debe estar formado y además debe conocer todos los procesos y los objetivos que se tienen en cuenta dentro de la organización, así como los objetivos de la normatividad. ¿Cuál debería ser la frecuencia? Pues mínimo una vez al año, pensarían algunos, o según el plan de calidad interno de la organización. El enfoque es fundamental respecto a la mejora interna, la preparación y el control de los procesos. Significa que debemos estar abiertos para saber qué deberíamos mejorar, siempre dispuestos a saber qué queremos hacer seguimiento y en qué queremos ser mejores. Y no se puede dejar de lado cuál es la obligatoriedad, es decir, cuáles son esos requisitos en las normas que estamos pretendiendo adherirnos o en las que ya estamos certificados y en las cuales queremos continuar con sus altos estándares de calidad. De paso, a que en las auditorías y además dan paso a que en las auditorías externas se obtengan o se renueven esas acreditaciones que tanto se esperan. Por lo tanto, los resultados esperados será un informe interno con acciones correctivas a las que haya lugar, si existen, identificando específicamente los puntos para mejorar.
¿Por qué son importantes estas autoinspecciones? Pues bien, nos ayudan definitivamente a hacer una reducción de las no conformidades en una auditoría. Nos permite corregir las fallas antes de que las auditorías externas sucedan o acontezcan. Además, nos mejora la calidad de los resultados. Eso significa que no tenemos que esperar a las observaciones que llegan de una posible auditoría externa para ya encontrar una mejor forma de entregarlos. Garantizan entonces la confiabilidad de los análisis que se emiten. También nos transmite una mayor seguridad al personal, pues asegura el cumplimiento de las normas de bioseguridad y esto da tranquilidad, pues todo va muy bien. Asimismo, la optimización de los recursos, porque nos permite identificar las áreas donde se pueden reducir algunos desperdicios o hacer algunos ajustes en cómo mejorar el uso de los recursos, en dónde se puede renovar alguna técnica o en cuáles se pueden reducir incluso los tiempos, que es otro recurso no renovable. Entonces enfoquémonos en qué consiste un fortalecimiento de la cultura de calidad. Implica que vamos a tener una preparación y fluidez efectiva para las auditorías externas, una mejor disponibilidad y experticia, una actitud disponible a tener una mejora continua y un equipo de trabajo sólido frente a las auditorías. Asimismo, se reducen los riesgos operativos y reputacionales a los cuales podría enfrentarse el laboratorio durante estos procesos de auditorías externas. Aumenta el grado de seguridad frente al cumplimiento normativo y asimismo genera una base objetiva para tomar decisiones. Estos ayudan a que los resultados de las autoinspecciones ofrecen una evidencia concreta para justificar los cambios y las posibles inversiones a las que haya lugar, así como las capacitaciones específicas que se requieren para fortalecer estas brechas y también en dónde se pueden hacer las mejoras de forma puntual. También genera una credibilidad técnica, especialmente respecto a las BPLs y las ISO 17025. Pues estas autoinspecciones fortalecen la confiabilidad de los resultados analíticos e impacta directamente en la confianza de los clientes internos y externos, de los entes reguladores y de los organismos de control. Es importante mencionar que al planearse con más tiempo, aumenta el grado de sensibilidad en la detección de detalles que pueden afectar la operación y, por lo tanto, la retroalimentación va a ser integral. Esto implica que las observaciones pueden provenir desde diferentes niveles del personal y de diferentes áreas, además de diferentes momentos en los procesos y en general esto enriquece el análisis del sistema de gestión y promueve acciones más efectivas. Si lo vemos de una parte práctica, entonces un laboratorio que realiza una autoinspección y detecta que los registros de mantenimiento de un citómetro no están actualizados, entonces nos lleva a que definitivamente se debe corregir la deficiencia antes de que una auditoría externa la señale como una no conformidad. En conclusión, es preferible detectarlas a través de unas autoinspecciones que permiten actuar de forma proactiva, evitando sanciones y mejorando la calidad del laboratorio. Pasemos entonces ahora a los elementos claves en una lista de trabajo. Para que una autoinspección sea efectiva, debe estar guiada por una lista estructurada que cubra todas las áreas críticas del laboratorio. Entonces, esto incluirá definir respecto a la infraestructura y la bioseguridad, por ejemplo, el estado general del laboratorio, cómo está la limpieza, cada cuánto se organizan las limpiezas, cómo se genera la organización dentro de las áreas, si es permanente o si este tipo de condiciones suelen modificarse de forma constante. También el uso correcto de los equipos de protección personal, si están disponibles, cómo el personal los utiliza, qué tan frecuente lo hace, cada cuánto los cambian, todas estas condiciones que nos permiten
mantener siempre el producto y al personal seguros, así como identificar si hay una gestión adecuada de los recursos, no solo biológicos, sino químicos, también pueden ser incluso administrativos. En segunda instancia, estaremos enfocados en que esta lista de chequeo va a revisar los equipos y los mantenimientos, acogiéndose precisamente a las normas 17025 y a la 15189. Respecto a estos temas, se deberá revisar entonces si existe un registro de la calibración y de los mantenimientos de los citómetros. Si además existe si estos registros están al día, si son frecuentes, si llevan todas las observaciones, si tienen cada uno de los detalles y las certificaciones. También verificaremos si las condiciones de almacenamiento que se tienen respecto a estos reactivos, estas condiciones útiles para los laboratorios y los equipos de citometría, funcionan y si además los reactivos están en buen estado, cómo se almacenan, su tiempo de vigencia y la forma en la que se reciben y se resguardan. También se verifica el control de calidad de los equipos de medición. Eso significa que se requiere que hayan controles, verificaciones de todos los aspectos de estos equipos para asegurarnos que nuestros resultados pueden ser reproducibles y son confiables. En un tercer punto hablaremos acerca de los procedimientos y la documentación. Entonces, llegados a este punto, verificaremos los manuales y los procedimientos operativos. Si están al día, si tienen otras versiones, si se han corregido, si la forma en la que se realizan los procedimientos corresponden con la realidad y la forma en la que están allí documentados. También veremos si hay una actualización de estos registros de análisis y la validación de los métodos. Eso significa si los métodos han tenido algún cambio y se han ajustado algunos parámetros, pero quizás no está documentado, o si por el contrario está documentado, pero quizás no se ejecutan con tal detalle. También veremos el control de las versiones de los documentos normativos. Eso significa que debemos definir en qué fechas y por cuál motivo y cuáles fueron los ajustes que se realizaron a cada documento, por qué se justificó una versión nueva, si fue la tecnología, si fue un ajuste del método, si existen más detalles para hacer los análisis o para la entrega de resultados. En el cuarto punto veremos en qué consiste y hacemos seguimiento a la verificación del personal y de su capacitación. Entonces, nos centraremos en el registro de las capacitaciones recientes de todo el equipo de trabajo, en qué consistieron, en qué están enfocadas, cuáles fueron los resultados, si se evidenció una mejora respecto a alguna actividad después de estas capacitaciones, si se pudo hacer seguimiento de estas mejoras después de este tiempo empleado para capacitar al grupo. También haremos una evaluación de las competencias del personal técnico. Eso significa si conocen todas las técnicas o los métodos que se realizan dentro del laboratorio y están ajustados a la realidad que se da dentro del laboratorio. También verificaremos si existe un conocimiento y una aplicación de las normas, no solo de las ISO, sino de las BPLs. Eso significa que no basta con que el personal conozca acerca de los procedimientos, sino cómo esos procedimientos tienen unos requisitos a los que dan respuesta respecto a unas normativas que están funcionando dentro de la organización o a las cuales se quiere adherir. Asimismo, nos enfocaremos después en el checklist respecto a la gestión de las muestras y la trazabilidad. Entonces, nos enfocaremos en hacer la identificación de las muestras, si están debidamente rotuladas, si se están recibiendo de la forma adecuada, si hay algún control de calidad respecto a estas muestras, si el etiquetado es correcto, si los datos son legibles, si hay forma de que coincida el ingreso con el egreso. También se existe un registro de recepción de las muestras y, por lo tanto, se existe un registro del procedimiento y del procesamiento de estas y su fase posterior respecto a que coincida con la entrega de los resultados. También se tiene en cuenta cómo se está realizando el almacenamiento de estas muestras.
y si coincide también con la conservación en cómo están documentadas dentro de los protocolos. Eso significa que todos estos datos respecto a las muestras deben poder ser documentados y deben estar seguidos de una forma de proceder, es decir, en un procedimiento estandarizado. Bien, veamos entonces qué otros aspectos deberíamos tener en cuenta después de esta checklist. Por ejemplo, ¿existe un plan de auditorías internas? Podemos generar un cronograma aprobado con fechas y responsables para que esto se pueda llevar a cabo. ¿Hay un alcance definido? Eso significa, tenemos claros cuáles son esos procesos, las áreas y las normas que se van a auditar y cómo queremos que estos procesos o estas áreas adhieran un poco más y cierren las brechas con los requisitos de estas normatividades. ¿Conocemos cuál es el auditor que va a ser asignado para esta actividad? ¿Este auditor es competente? ¿Es imparcial? ¿Audita su propio trabajo? Son condiciones que deben ser tenidas en cuenta antes de proceder. También respecto a la documentación, pensaremos, ¿se tienen listas las normas? ¿Las conocemos a profundidad? ¿Identificamos cuáles son los procedimientos que deberíamos adherir a esta normatividad? ¿Cuáles son los formatos y los registros que responden a los requisitos que la norma exige? ¿Cómo podemos darle respuesta a estos requerimientos por cada una de las normas? ¿Está esta lista de verificación preparada? Es decir, se adoptó con tiempo, se verificó y está ajustada a los procesos reales del laboratorio. Por otro lado, pensaremos en si se ha notificado al personal. ¿Se ha auditado antes al personal? ¿Conocen en qué consiste el proceso de autoinspección? ¿Está informado o formado y conoce esta información con antelación? Asimismo, tenemos que saber si existen unos objetivos claros en la auditoría. ¿Qué se busca evaluar o qué se busca mejorar con esta autoinspección? Bueno, pensemos, si un laboratorio detecta en su autoinspección que un equipo ha pasado el plazo de la calibración, entonces debería pensarse en que debe agendar una calibración inmediata para evitar errores en los resultados de los análisis. Esto, si lo detectamos a través de una autoinspección, por lo tanto, podrá facilitarnos posibles errores o inconformidades en las auditorías externas. Y la forma de proceder sería identificarlo a través de un checklist bien estructurado que nos permita evaluar cada aspecto del laboratorio, saber qué es lo que hace falta por cada uno de los equipos que disponemos y poderlo seguir de forma metódica y efectiva. Llegados a este punto, pasaremos a identificar cómo implementar una autoinspección eficaz. Entonces, después de tener un checklist, pues es necesario implementarlo dentro del sistema. Eso implica que se garantice que se va a realizar de forma regular y efectiva. Por lo tanto, debemos definir su frecuencia, realizar autoinspecciones mensuales o trimestrales, es una buena idea. Hay que definir cada cuánto se puede hacer y esto implica o está relacionado con los procesos dentro del laboratorio. Asignar a los responsables un equipo completo que no solo implique al auditor, sino todo aquel personal que va a acompañar el análisis, la visita a las áreas, la toma de los datos, el análisis de las observaciones que se logren captar, ¿cierto? Además de eso, el personal debe estar involucrado con todos estos aspectos y con todos los procesos. También definir cómo va a ser esta lista de verificación, es decir, que podamos asegurarnos que todo lo que hayamos plasmado dentro del checklist en verdad se verifique, que no se salte ningún aspecto de lo que ya hemos planeado para esa autoinspección. Por lo tanto, después de ello se debe registrar los hallazgos, hacer las anotaciones específicas por cada proceso o por cada área visitada y definir cuáles fueron esas deficiencias
como buenas prácticas identificadas. Posterior a ello, se debe identificar un plan de acción, es decir, implementar las acciones correctivas y de mejora basadas en los resultados de esta autoinspección. No esperar a que suceda y que se identifiquen de nuevo en una auditoría externa. Antes de que esto suceda, por lo tanto, también se espera tener un seguimiento, es decir, verificar que las correcciones que se identificaron o se propusieron dentro de esta posterior a la autoinspección, pues se implementen y se mantengan con el tiempo, es decir, que no se vayan a perder. Por lo tanto, deberíamos pensar en que se registran y se revisan los sistemas documentales, la infraestructura de los equipos, el ambiente que rodea a los equipos, si están disponibles, si están en buena condición, el personal, la forma en la que los procesos se realizan, los procesos técnicos respecto a las muestras, la gestión de no conformidades y acciones, ¿cierto? Y la comunicación de la mejora, que debe ser antes, durante y después de la autoinspección, pues esto nos permitirá dar continuidad a esta mejora continua. Se necesitan entonces reuniones e indicadores que nos permitan recibir la retroalimentación de los clientes para saber si ha impactado de forma positiva todas estas mejoras que hemos implementado. Llegados a este punto, es crucial identificar que existen posibles errores comunes en la implementación de las autoinspecciones. Por ejemplo, no programarlas con regularidad, no saber su programación, desconocimiento de la programación por parte del equipo de trabajo, no documentar los hallazgos, dejar que las observaciones se pasen por alto y den paso a que se identifiquen en una auditoría externa. No ejecutar acciones correctivas podrían determinar que a pesar de que se hayan identificado, siguen sin ser ajustadas. No involucrar a todo el equipo implica que alguien que no conozca en qué procesos está fallando podría aumentar el riesgo de que el proceso o este error aumente bien en frecuencia o bien en el impacto de cada proceso. También se puede pensar en que no verificar si los problemas identificados han sido corregidos o no. Significa que se pueden implementar algunos resultados o algunas acciones, pero si no se hace seguimiento podría perderse con el tiempo todo el trabajo realizado. Entonces, pensemos que si un laboratorio detecta fallas frecuentes en el manejo de los residuos biológicos, que además de poner en riesgo al personal, pues entonces deberá de una forma proactiva implementar un protocolo de capacitación para que el personal identifique cuál es la mejor forma, las estrategias y los recursos que tiene la organización para que este manejo de los recursos suceda de la forma más segura posible, no solo por el personal, sino por el procedimiento y por el impacto que pueden tener en el ambiente. Por lo tanto, el resultado después de ello, si se hace seguimiento, podría ser llegar a una reducción hasta del 80% en los errores en la disposición de los residuos en la siguiente inspección, lo cual se convertiría en un objetivo claro de la siguiente auditoría. En conclusión, un buen sistema de autoinspección previene los fallos y fomenta una cultura de mejora continua. Finalmente, después de una autoinspección podemos pensar en que se haya entonces llegado a un informe de auditoría emitido, que se pueda identificar las no conformidades o hallazgos de forma clara, que además se establezcan acciones correctivas asignadas con responsables y plazos, que se genere una reunión de cierre con el área auditada y por lo tanto que se genere además un seguimiento planificado de todos los resultados. Como unos consejos adicionales, se puede pensar en que se deben tener una observación directa de los procesos, se debe fomentar el diálogo y además asegurar la trazabilidad de los hallazgos. Bueno, pues ahora lleguemos a una conclusión. Hoy hemos aprendido que las autoinspecciones son herramientas fundamentales para la gestión de calidad en laboratorios, ayudando a detectar y corregir fallas antes de auditorías externas. Correcto.
No se trata solo de cumplir con auditorías, sino de asegurar que los procesos sean sólidos y confiables. Un checklist bien estructurado permite evaluar infraestructura, equipos, procedimientos y personal, es decir, la organización completa. Las autoinspecciones deben ser regulares y bien documentadas, así como que el seguimiento de los hallazgos es crucial para mantener la mejora continua. Doctora, gracias por acompañarnos en este episodio. El próximo capítulo hablaremos sobre la definición en la estructura de alto nivel en laboratorios de citometría de flujo. Muchas gracias. Gracias.